Hola amigos, el día de hoy les hablaremos de qué son las reformas estructurales que se llevaron a cabo en 1982 y 1988 en México. Nuestro equipo está conformado por Ana Karen Ramírez Vázquez, Luz María Martínez Moreno, Jimena Ramírez Román y una servidora, Guadalupe Sánchez Silva. La materia es Procesos Económicos de México y nuestra maestra es María del Carmen de Ángel Méndez. Como primer punto, comenzaremos con qué es una reforma. Una reforma estructural es el conjunto de medidas que modifican la estructura de una economía, es decir, reformas que se realizan en el marco institucional y regulatorio, en el que operan los agentes socioeconómicos que integran el Estado, la familia y las empresas. La reforma estructural tiene como objetivo principal el refuerzo de una economía, así como, por otro lado, maximizar el poder del potencial de dicha economía, así como el equilibrio de los crecimientos. Mientras, por otro lado, la inversión pública desempeñó un papel fundamental como motor del crecimiento y como canalizador de la inversión privada. Así, el gasto neto de vegano del gobierno federal pasó del 10% de PIB de petróleo interno bruto a principios del decenio de los 70 y a finales el 17%. La política monetaria tenía a su cargo el financiamiento del sector público, principalmente el motor del crecimiento y la asignación de créditos en condiciones favorables a sectores productivos considerados prioritarios. Para diciembre de 1988, la discriminación de Salinas puso en marcha un nuevo programa de ajustes, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, que incluyó una protección efectiva uniforme para evitar la discriminación entre sectores. Mientras se mantuvieron ciertas restricciones comerciales en algunos sectores como la agricultura, la refinería, el petróleo y la industria de equipo de transporte, el primer caso que se tenía que era una liberación rápida, con rudeza a desplazamientos masivos de la fuerza del trabajo. El caso de petróleo respondió hacia consideraciones de la soberanía y, por último, las compañías automotrices habían tomado decisiones de inversión basadas en programas industriales que aseguraban el proceso a un cambio a cumplir metas y desempeños. Prácticamente todas las economías latinoamericanas desde el principio de los años 80 hay ciertos espacios para que la política macroeconómica busque el objetivo de crecer y haya un cuidadoso análisis del costo beneficiario de las reformas. A partir de 1978, México recibió una gran cantidad de $1,000 millones. Fueron tiempos en los que aquellas personas a quienes manejaban ese recurso pues tenían que apreciar la abundancia, porque en esos momentos el país era muy rico. López Portillo puso en marcha el sistema alimentario mexicano para la autosuficiencia. Los que se vinieron beneficiados fueron los campesinos, ya que el proyecto lo incluía todo: ferrocarril, carreteras, puertos, educación, salud, en donde habría una modernización total. Así es como en 1981 se tomaban decisiones en donde se tenían que invertir más de $70 millones por hora. Ningún monarca había presentado ese poder, por lo que obviamente lo aprovechó, y en Monterrey se empezaron a comprar empresas, en donde indujo a ellas para que crecieran en buena parte con financiamientos en dólares. En 1982 muchas empresas se vieron afectadas, así que el gobierno suspendió los pagos de deuda y se anunció la banca privada. Hubo una confianza excesiva, ya que se pensaba que la exportación del petróleo generaría gran cantidad de ganancias a largo plazo, y lamentablemente no fue así.
1982, una de las crisis más severas de México. Devaluación del peso, el día 17 de febrero de 1982. Había mucho desorden para obtener recursos que ayuden a pagar los préstamos. Distintos bancos internacionales prestaron dinero a México. La devaluación volvió a darse a principios y finales de agosto. El día 20 de agosto de 1982, en Nueva York, el secretario de Hacienda de México declara que ya no hay dinero. 1 de septiembre, la nacionalización de la banca. A través de los bancos se afecta toda la actividad económica, comercial y financiera de un país. Y el día 1 de diciembre, México padeció la salida de capitales más importante de toda la historia. El precio del petróleo seguía cayendo mundialmente. Había una fuerte presión por la deuda del pago externa. La fuga de capitales estaba presente. En febrero, el gobierno decidió hacer a favor de una política de contracción fiscal con devaluación. El nivel de economía se redujo acelerándose para 1983. La caída de la demanda fue impulsada por la caída de inversión privada, causada por los efectos contraccionalistas e inflacionarios de la devaluación, y por la contracción fiscal, especialmente en inversión pública. La reducción de la inversión privada fue principalmente causa del aumento de los precios de bienes del capital importados y del valor real de los positivos en dólares de algunas empresas. El resultado de la devaluación en 1982, muchas empresas se vieron afectadas por las dificultades financieras debido al endeudamiento en dólares. La fuga de capitales fue la principal causa del desequilibrio en la balanza de pagos.